Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiaron el ciclo vital de la familia, los principales eventos asociados a él, las crisis familiares y su clasificación, así como las características y el enfoque de la salud familiar, que tiene gran utilidad para abordar con efectividad la situación de salud prevaleciente en una familia determinada. En el día de hoy, comenzamos el estudio de la medicina familiar, considerada como la especialidad médica efectora de la atención primaria de salud, con un cuerpo de conocimientos propios y una unidad funcional conformada por la comunidad, la familia y el individuo, que tiene como base los métodos clínico, epidemiológico y social. Con el surgimiento de la medicina familiar, llega también un nuevo especialista, el médico de familia, profesional con alto nivel de formación científico-técnica y un conjunto de recursos básicos que le permiten atender con éxito los principales problemas de salud de su población. Con el estudio de estos contenidos, ustedes podrán conocer los antecedentes históricos de la medicina familiar y las características de la práctica médica en la atención primaria de salud, identificar las funciones y atributos del médico de familia, así como las herramientas de trabajo del equipo de salud, y realizar una caracterización de los centros de salud en la atención primaria. Como ya es conocido por ustedes, en la conferencia internacional realizada en Almatá en el año 1978, se definió la atención primaria de salud como la estrategia global para cumplimentar la meta política de salud para todos en el año 2000. Desde aquel momento quedó definida la atención primaria de salud como la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de responsabilidad y autodeterminación. Recordemos entonces que la atención primaria de salud forma parte integrante del Sistema Nacional de Salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, así como del desarrollo social y económico global de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto del sistema de salud con los individuos, la familia y la comunidad. Hasta aquí, un breve recordatorio sobre la atención primaria de salud. Ahora trataremos algunos aspectos relacionados con la medicina familiar. Es importante conocer que los términos de atención primaria y medicina familiar se han tratado de manera similar en algunas ocasiones, sobre todo al referirse a las acciones que se realizan a nivel comunitario. Sin embargo, hoy en día está claramente establecida la diferencia que existe entre ambas terminologías. En relación a la medicina familiar, sus orígenes datan desde el siglo XIX, con el surgimiento de la medicina general. En aquella época, el médico generalista o médico de cabecera, como también se le denominaba, era responsable de la atención a las familias, en las que desarrolló una actividad múltiple donde la calidad de la relación médico-paciente y su componente ético era la principal arma diagnóstica y terapéutica de este tipo de práctica médica. En el año 1910, con el informe Flexner en los Estados Unidos, la enseñanza de la medicina se orientó a las especialidades y la medicina general casi llegó a desaparecer de los programas de formación. Después de la Segunda Guerra Mundial, con los avances tecnológicos, se produjo un auge en la formación superespecializada, y es precisamente esta progresiva diferencia y ultratecnicidad de la práctica médica moderna la que llevó a la despersonalización en la relación médico-paciente y hacia una percepción no integral ni armónica del individuo.
El desarrollo de esta práctica fragmenta la atención al no tener en cuenta en toda su dimensión los factores biológicos, psicológicos y sociales que determinan la atención integral, incrementando la dependencia del médico a los exámenes complementarios. Todo lo anteriormente expuesto llevó a una creciente insatisfacción de la población, lo que influyó decisivamente en el desarrollo de una conciencia social respecto a la necesidad de rescatar las bondades de la medicina general o medicina familiar como práctica médica de aquel entonces. La respuesta inmediata de los médicos a partir de los años 40 fue agruparse en academias, colegios y asociaciones proponiendo el desarrollo de una práctica médica integral a través de programas de formación de especialistas en medicina familiar. La medicina familiar surge entonces en una espiral dialéctica de desarrollo ascendente, que retoma lo mejor de la práctica histórica de la medicina ante la urgencia de satisfacer la necesidad social de una atención médica que garantice un servicio de salud eficiente y humano, de alta calidad científico-técnica a un costo sostenible. Como mismo ha ocurrido con la evolución histórica de la atención primaria de salud, la medicina familiar ha tenido varias interpretaciones. Por ejemplo, el Consejo Americano de Medicina Familiar la define como la especialidad médica que se preocupa por el cuidado de la salud total del individuo y la familia. La reconoce como una especialidad en amplitud que integra las ciencias clínicas, biológicas y del comportamiento, y su alcance no está limitado por la edad, sexo, órgano, sistema o entidad mórbida. En Cuba, la especialidad de medicina familiar se le denomina medicina general integral. La misma se estudia después de graduado el médico, el que después de su formación se orienta hacia la atención primaria de salud. Esta especialidad tiene como principal escenario la formación en la propia comunidad y se preocupa por el fomento y cuidado de la salud comunitaria, familiar e individual con un enfoque clínico, epidemiológico y social. Para ello se sustenta en procesos que la singularizan, algunos de los cuales serán estudiados en esta actividad y otros en el transcurso de la carrera. Con lo explicado hasta el momento, podrán darse cuenta que existen puntos en común en cualquiera de estas interpretaciones y de otras que podrán revisar en la bibliografía recomendada sobre el tema. Estos puntos, tal como se muestra en la imagen, permiten definir la medicina familiar como la especialidad médica efectora de la atención primaria de salud, que posee un cuerpo de conocimientos propios con una unidad funcional conformada por la comunidad, la familia y el individuo, la que tiene como base los métodos clínico, epidemiológico y social e integra las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta. Por lo expresado hasta aquí, ustedes pudieran preguntarse, ¿cuáles son las principales características que definen la práctica de la medicina familiar? Y como respuesta a esta interrogante, podemos afirmar que ésta incluye la realización de acciones integrales de salud al individuo, a la familia y a la comunidad, y no únicamente la atención a las enfermedades o realización de procederes terapéuticos. La definición estratégica de la práctica médica por la demanda del paciente y no por las demandas técnico-científicas de una rama específica del campo médico de una especialidad. Que cada paciente y familia deben ser observados pensando en los riesgos potenciales a los que pueden verse sometidos. Que cada contacto médico-paciente, médico-familia y médico-comunidad constituye una oportunidad para promover y proteger la salud, y que además no debe olvidarse que se desarrolla de manera integrada en los contextos demográficos, socioeconómicos,
políticos, ambiental y cultural para comprender las alteraciones de la salud de los individuos, la familia y la comunidad. Con el surgimiento de la medicina familiar llega también un nuevo especialista, el médico de familia. Algunos autores, como el doctor Robert Taylor, lo define como el profesional que practica la especialidad y utiliza los principios de la medicina familiar, que prevé cuidados de salud continuos e integrales en el contexto de la familia, sin limitaciones por edad, sexo o naturaleza del problema que se presenta, sean estos biológicos, psicosociales o del comportamiento. Mientras que el doctor Martín Zurro, sin negar los aspectos esenciales de la definición anterior, refiere que el médico de familia no es el profesional que sabe un poco de todo, sino que asume la concepción de que es un médico de personas y no de problemas de salud, por lo que necesita una preparación específica que enfatice esta característica esencial. En general, la práctica médica internacional muestra dos posiciones relacionadas con el trabajo de la medicina familiar. Una, menos frecuente, basada en la presencia del médico con formación general básica, cuya función es atender a la comunidad, la familia y el individuo en un área de salud determinada. Y la otra, que exige la presencia de un profesional especializado en medicina familiar en la realización de estas acciones. Independientemente de estas posiciones, compartimos el criterio de que la formación posgraduada en medicina familiar contribuye a elevar la calidad de la atención a la comunidad, la familia y las personas. En la imagen se muestran elementos definitorios a los que se arribó por consenso en la conferencia conjunta convocada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Colegios, Academias y Asociaciones Académicas Nacionales, Generales y Médicos de Familia, celebrada en Canadá en 1994, donde se expresa que los médicos de familia son considerados como personas que poseen una situación fundamental a la hora de proporcionar una atención sanitaria global, continuada, coordinada y personalizada. Su papel, a la vez que los demás profesionales de atención primaria, es considerado muy importante para llevar a cabo una utilización óptima de los recursos sanitarios. En el futuro, su papel dentro de los sistemas sanitarios llegará a ser incluso más importante si son capaces de mejorar la coordinación de la salud individual y de los servicios sanitarios comunitarios. Un buen médico de familia debe poseer una serie de atributos que lo caracterizan, entre los cuales podemos mencionar: disponer de un conjunto de conocimientos integrales y habilidades que lo orienten a especializarse en la atención integral al paciente, la familia y su comunidad, y no solo a las enfermedades o procederes terapéuticos. Tener sentido de responsabilidad por el cuidado de la salud del individuo, la familia y la comunidad. Ser un profesional con alta sensibilidad humana y comportamiento ético acorde con los principios de la medicina familiar. Tener un espíritu investigativo que le permita enfrentar los retos intelectuales y técnicos propios de su profesión. Tener capacidad para coordinar los recursos de salud requeridos en la atención al paciente, así como utilizar de forma adecuada los recursos disponibles. Mantenerse actualizado sobre los adelantos científico-técnicos que le permitan dar respuesta a los principales problemas de salud de la población que atiende.
estar comprometido con la atención médica continua del individuo, la familia y la comunidad, utilizar de forma adecuada los recursos disponibles. Otro acápite de gran importancia son las funciones del médico de la familia en la atención primaria de salud, las cuales están sujetas a las características particulares de cada contexto y en su cumplimiento se ponen de manifiesto los atributos tratados anteriormente. De manera general, se reconocen las siguientes funciones: atención integral, educativa, investigativa, gerencial o administrativa. Como podrán recordar, la atención integral se refiere a la unidad de los aspectos curativos con los preventivos, de lo biológico con lo social, así como las condiciones del ambiente físico que están en interacción con el individuo y su colectividad y que condicionan el proceso salud-enfermedad. Para cumplir esta función, el médico de la familia realiza las acciones de promoción de salud, prevención de riesgo y enfermedades, curación y rehabilitación estudiadas por ustedes. La función educativa consiste en la participación del médico de la familia en la formación de recursos humanos. Este proceso de enseñanza utiliza los escenarios de la atención primaria de salud para impartir los conocimientos y desarrollar habilidades para su desempeño ulterior, lo que se logra mediante la vinculación del estudiante con las acciones propias del médico de la familia en la solución de los problemas de salud. La otra vertiente de la función educativa consiste en el papel que desempeña el médico y su equipo de salud como educador de las conductas y estilo de vida de los individuos, las familias y la comunidad, así como la capacitación activa de los líderes comunitarios y los agentes de salud. La función investigativa es fruto de un pensamiento científico que garantice una actitud reflexiva en la búsqueda de soluciones a los problemas de salud cotidianos y en la elaboración, aplicación y evaluación de soluciones que respondan a los problemas de salud de una comunidad. La función gerencial administrativa, por su parte, se define como la capacidad de administrar los recursos humanos y materiales de su consultorio y de establecer las relaciones correspondientes entre su equipo y otros equipos o instituciones de los diferentes niveles de atención del sistema de salud, en función de la solución de los problemas de salud. Las herramientas de trabajo en la atención primaria de salud han evolucionado paralelamente al desarrollo que ha tenido la propia estrategia. La atención médica integral dispensarizada se sustenta en un proceso denominado dispensarización, el que facilita una atención eficiente y efectiva en la gestión del médico y la enfermera de la familia. Recuerden que el trabajo en la atención primaria de salud se basa en una atención médica integral a las necesidades de la población que atienden, y este se organiza a partir del proceso de dispensarización, que debe garantizar su planificación adecuada, entendiéndose esta como atención médica integral dispensarizada. Partiendo de estos elementos, entendemos como el proceso de dispensarización, tal como se muestra en la imagen, a la evaluación dinámica, organizada y continua del estado de salud de las personas y la familia en una comunidad determinada, el cual supone su registro, diagnóstico, intervención y seguimiento con la utilización de los métodos clínico, epidemiológico y social, con el propósito de influir en la mejoría de su estado de salud mediante la planificación y desarrollo de intervenciones que contribuyan a ello. Este proceso de dispensarización es un proceso coordinado y gerenciado por el equipo de salud.
A partir de esta definición, se identifican 4 etapas del proceso de dispensarización, que son registro, evaluación, intervención, seguimiento de los individuos y familias dispensarizadas. En esta asignatura estudiarán la etapa de registro. Las 3 etapas restantes serán estudiadas en los años siguientes de la carrera en la medida que se incorporen los conocimientos necesarios para su ejecución. En la etapa de registro se recogen en un censo las características sociodemográficas de las personas que atiende el equipo de salud, agrupadas por familias y en estrecha relación con el entorno que integra una comunidad. Este registro se realizará por 3 vías fundamentales: presentación espontánea de las personas en el consultorio médico, visitas programadas a las viviendas, actualización sistemática a través de otros registros. En esta etapa se tienen en cuenta las características sociodemográficas, las que se refieren a la edad, sexo, color de la piel, profesión, ocupación y escolaridad, así como las condiciones estructurales e higiénicas de la vivienda, los factores de riesgo y enfermedades que padecen las personas, e incluye también información sobre la constitución y funcionamiento familiar, factores socioeconómicos y de cultura sanitaria. Las etapas de registro y evaluación posibilitan clasificar a las personas en diferentes categorías o grupos dispensariales, que indican el estado de su salud y permiten establecer la conducta que debe seguirse en su atención, pero nunca puede olvidarse que la atención a cada paciente es de forma integral independientemente del grupo dispensarial en que se sitúa. Estos grupos son: Grupo 1. Personas supuestamente sanas. Grupo 2. Personas con riesgo. Grupo 3. Personas enfermas. Y el grupo 4. Las personas con discapacidad o deficiencias. Las características de estos grupos podrán ser estudiadas por ustedes en el artículo Herramientas de trabajo en la atención primaria de salud, que se presenta en el CD de la asignatura. Los objetivos que persigue el proceso de dispensarización son: identificar el nivel de salud de su población, modificar el estado de salud de las personas, familias, grupos y colectivos, planificar recursos y acciones acorde a las necesidades y posibilidades individuales y colectivas, pesquisar activamente riesgos y daños, elevar la competencia y el desempeño profesional, organizar sus acciones y autoevaluarse, utilizar la dispensarización como instrumento que permita realizar acciones con las personas con un enfoque de alto riesgo. Y por último, elevar el grado de satisfacción de la población, algo muy importante. Los principios en que se sustenta la dispensarización como proceso son los siguientes. El profiláctico, que constituye un principio cardinal porque favorece la planificación de acciones de promoción de salud y prevención de riesgo y enfermedades. El principio dinámico,
es un rasgo esencial determinado por la permanente susceptibilidad de cambio de enfoque de atención a los sujetos y familias dispensarizadas según la variabilidad en su estado de salud y la necesidad de ajustes en las medidas terapéuticas y de atención general. El continuo, dado por la necesidad de una atención ininterrumpida desde que se evalúa y registra a las personas y a las familias. Individualizado, porque se establece una estrategia de atención en cada persona y familia según sus características personales o problemas de salud, riesgo o daño que presente. El ser integral es también un principio básico que implica atender a las personas y las familias según sus características biológicas, psicológicas y sociales, su interrelación con la familia, otros individuos y su comunidad, así como en su medio laboral o escolar. El principio universal tiene un alcance global e implica abarcar la totalidad de la población atendida por el equipo de salud, desde los recién nacidos hasta los ancianos, sin descuidar su relación con el entorno. Por último, la atención en equipo se refiere a la atención que brinda el equipo de salud con otros especialistas. Este principio será estudiado en la próxima actividad. A manera de resumen, podemos decir que el proceso de dispensarización constituye el centro de la labor a desarrollar por el equipo de salud en la atención primaria, y a partir de él se despliega la estrategia de atención ambulatoria a las personas y las familias en la comunidad, pues está dirigido a intervenir de forma dinámica y organizada en la evaluación y seguimiento de todas las personas y familias de la comunidad atendida, con el propósito de mantener, alcanzar o recuperar su salud. De ahí su importancia en el desarrollo de la medicina familiar, por lo que podrán comprender que este es uno de los procesos que singularizan el trabajo en la atención primaria de salud. Los documentos que han servido para el trabajo en la atención primaria de salud han evolucionado paralelamente al desarrollo que ha tenido la propia estrategia. La historia clínica individual, la historia de salud familiar y la hoja de cargo o registro de actividades diarias constituyen los principales documentos de trabajo del médico y la enfermera de la familia. Se ha debatido mucho en busca de un modelo que pudiera considerarse ideal para la confección de la historia clínica. Cuestión esta no lograda aún. Sin embargo, muchos autores coinciden en que la historia clínica es el documento básico de la atención primaria de salud que sirve para el planeamiento, ejecución y control de las acciones destinadas al fomento, recuperación y rehabilitación de la salud, donde deben quedar plasmadas de forma ordenada los datos de identidad, síntomas, signos y otros elementos que permitan al médico plantear un diagnóstico clínico sindrómico y nosológico que puede ser provisional en su primera etapa y se afirmará o negará con el análisis del resultado de las investigaciones. La historia de salud familiar tiene como objetivo registrar la información relacionada con las características biológicas, socioeconómicas e higiénicas de la familia y sus integrantes. Dentro de la información relacionada con la familia que nos proporciona la historia de salud familiar se encuentran datos demográficos,
estado de salud de los integrantes, estructura y constitución, funcionabilidad, condiciones materiales de vida, condiciones higiénico-sanitarias de las viviendas y su entorno, características socioeconómicas. Además, nos permite reflejar todas las acciones promocionales, preventivas y de recuperación de la salud que necesita la familia con un enfoque de salud familiar según la situación de salud identificada y llevar la evolución de la misma de forma integral y continua. En la imagen podrán apreciar un modelo de historia de salud familiar. Sobre la forma en que deben ser registrados sus datos, les sugerimos revisen el artículo sobre el llenado de la historia de salud familiar que se presenta en el CD de la asignatura titulado Historia de Salud Familiar, mediante el cual estudiarán la guía metodológica que les facilitará el trabajo con este documento tan importante para la medicina familiar. Los documentos que acabamos de presentar, la historia clínica individual y la historia de salud familiar, reúnen un grupo de valores cuyo conocimiento facilita el trabajo del equipo de salud y contribuye a elevar la calidad de la atención. Entre estos valores podemos citar el valor científico, que estriba en tener registrados los aspectos que permiten una evaluación integral del paciente y la planificación de acciones de salud según sus necesidades. Para ello, es imprescindible que los datos obtenidos del paciente sean organizados de forma adecuada, de manera que facilite su lectura y la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Un valor docente, pues constituye un recurso para la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de las ciencias médicas. El valor investigativo radica en que su información puede ser utilizada para la obtención del dato primario de una investigación científica, lo que resulta de utilidad para la organización de los servicios asistenciales y la atención a la comunidad. El valor administrativo está dado porque nos permite protocolizar la atención médica según las necesidades de cada paciente y una administración adecuada de los recursos médicos, materiales o humanos que garanticen la calidad de la misma. El valor legal se pone de manifiesto ya que la historia clínica es donde quedan plasmadas las acciones realizadas por el profesional de la salud, quien debe tener presente que en el ejercicio de su profesión se requiere de constancia escrita de las acciones que realiza como única forma de respaldar y demostrar con pruebas instrumentales que prestó su servicio médico con prudencia, con diligencia y cientificidad, por lo que la historia clínica se considera un documento médico-legal donde se pone de manifiesto toda la relación médico-paciente. Por todo lo anterior, podemos comprender que la historia de salud familiar y la historia clínica individual son herramientas imprescindibles para prestar una asistencia médica integral de calidad. Otra de las herramientas que singularizan la medicina familiar es
el análisis de la situación de salud, proceso que tiene como propósito básico la identificación de las causas y consecuencias de los problemas de salud en la comunidad y se concibe con un enfoque interdisciplinario. El análisis de la situación de salud es utilizado para identificar, priorizar, planificar, intervenir y evaluar la situación de salud de la población en un momento determinado y es a su vez un proceso continuo para la gestión sanitaria ante cualquier problema de salud y en cualquier espacio. Dígase, una comunidad, las personas, las familias y otros grupos, facilitando la participación consciente y proactiva de la población en el análisis y la solución de los principales problemas de salud. Por la importancia de este proceso, que constituye sin lugar a dudas una herramienta muy útil para la atención primaria de salud, será estudiado durante los años posteriores de su carrera, en la medida en que enriquezcan sus conocimientos para ir cumplimentando cada una de sus etapas. En la estructura física y funcional que constituye el centro de salud en la atención primaria de salud, se llevan a cabo los procesos y se materializan las herramientas de trabajo de la medicina familiar. En el año 1920, Dawson, ministro de Salud inglés de aquel entonces, tratando de conceptualizar la atención primaria de salud, estableció un primer acercamiento a la definición de centro de salud primario, refiriendo que es la institución equipada con servicios de medicina preventiva y curativa, conducida por un médico general del distrito. El centro de salud primario debe modificarse acorde al tamaño y complejidad de las necesidades locales, así como a la situación de la ciudad. Los pacientes se atenderán mayoritariamente con médicos generales de sus distritos y mantendrán los servicios de sus propios doctores. La esencia de esta definición mantiene su vigencia. El doctor Martín Zurro conceptualiza, como se observa en la imagen, al centro de salud en la atención primaria como aquella estructura física y funcional en la que se desarrollan una parte importante de las actividades de la atención primaria de salud de forma coordinada, integral, continuada, permanente y basada en el trabajo en equipo. El centro de salud asume como institución la responsabilidad de la atención de una comunidad definida demográfica y geográficamente, y en sus actividades han de estar contempladas los aspectos de promoción de salud, de prevención de enfermedades, así como los estrictamente asistenciales, curativos y de rehabilitación. Estos centros de salud se han ido contextualizando en correspondencia con la estrategia sanitaria, la que ha sido consecuente con la voluntad política existente en cada país. Por tal motivo, estos pueden variar de un lugar a otro. Por ejemplo, en Venezuela se reconocen como centros de salud en la atención primaria dentro de la misión Barrio Adentro, el consultorio del médico de familia en la comunidad, el centro de diagnóstico integral, las salas de rehabilitación y los centros de alta tecnología. En el caso de Cuba, se reconocen, entre otros, como centros de salud en el nivel primario de atención, los consultorios del médico y enfermera de la familia, los centros comunitarios de salud mental, los policlínicos y las clínicas estomatológicas. Hasta aquí lo referente a los centros de salud, los que constituyen, junto al equipo de salud dentro de la atención primaria,
los pilares organizativos que la sostienen. Para facilitar el estudio de los contenidos orientados, le proponemos la realización de las siguientes tareas docentes que se presentan en la imagen. Tarea docente 1. Elabora un cuadro resumen sobre los atributos y funciones del médico de familia, para lo que debe apoyarse en la lectura del artículo Atención Primaria de Salud que aparece en la bibliografía básica del CD de la asignatura. Según lo estudiado sobre las herramientas de trabajo en la atención primaria de salud, confeccione la historia de salud familiar de la familia que atiende. Recuerde tener presente todos los aspectos a considerar en el registro de la información brindada por sus pacientes, así como los conocimientos que ella tiene sobre familia. Para ello, le recomendamos la lectura de los artículos Herramientas de trabajo en la APS y la historia de salud familiar, instrucciones para el llenado del modelo, los cuales se encuentran en el CD de la asignatura. Para concluir esta actividad orientadora, podemos resumir que la medicina familiar constituye la especialidad médica efectora de la atención primaria de salud. Posee un cuerpo de conocimientos propios y su unidad funcional está conformada por la comunidad, la familia y las personas, que tiene como base la aplicación de los métodos clínico, epidemiológico y social, e integra las ciencias biológicas, clínicas y de la conducta. El proceso de dispensarización, la historia clínica individual, la historia de salud familiar y el análisis de la situación de salud constituyen las principales herramientas de trabajo del equipo de salud que enriquecen el desarrollo de la medicina familiar. Los centros de salud constituyen uno de los pilares organizativos de la atención primaria de salud. Hoy hemos presentado la medicina familiar como especialidad efectora de la atención primaria de salud, sus antecedentes históricos y características de su práctica médica. Se enunciaron las funciones y atributos del médico de familia, así como las herramientas de trabajo del equipo de salud. Se realizó una caracterización de los centros de salud en la atención primaria. En la próxima actividad orientadora nos referiremos a la importancia del trabajo en equipo, los principios básicos, ventajas y componentes del equipo de salud, el que constituye otro de los pilares organizativos básicos de la atención primaria de salud.